Ok, hermanos, estamos listos para la predicación de esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que nos están acompañando por primera vez. Y veo a alguien también aquí de la iglesia en inglés. We have someone from the English service, Matt and Jessica. Vamos a darle un aplauso que están aquí con nosotros también. I don't know if you have like a Google Translator or something, I hope so. Muy bien. Hermanos, hoy vamos a seguir con la serie de Génesis, pero la vamos a utilizar también para resaltar el tema que estamos celebrando hoy en día, aunque como lo dijimos, hermanos, realmente todos los días deberíamos de celebrar que Cristo vive, ¿verdad que sí? De hecho, es la razón por la cual la iglesia local se reúne el día domingo, porque Jesucristo resucitó en un domingo, así que cada vez que nosotros nos reunimos aquí, realmente es una celebración de que nosotros servimos a un Dios no muerto, a un Dios vivo, que reina y que pronto regresa por su iglesia. Así que, hermanos, vamos a introducir el tema el día de hoy haciendo un breve resumen de lo que habíamos hablado hace unas semanas. Nos habíamos quedado en ese sermón donde por fin, después de tanto tiempo esperando, Dios concedió el hijo de la promesa a Abraham y a Sara. Ellos fueron siervos de Dios. Abraham había flaqueado un poco en su fe, o bastantito en su fe, si usted se recuerda a lo largo de esos capítulos. Y vimos que Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa, pero también vimos que ellos como que cuestionaban a Dios. Quizá Abraham decía, yo tener un hijo a esta edad y mi esposa es estéril, pero nos dimos cuenta que aunque ellos quizá batallaban para creer eso, para Dios no hay nada imposible. Dios hace los milagros y aún en la vejez de Abraham y Sara siendo estéril les concedió el hijo de la promesa y mirábamos cómo esa risa pecaminosa se convirtió en una risa de alegría, una risa de gozo, porque ahora Isaac ya estaba entre ellos. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes pensar en eso por un momentito? Una pareja que ha estado por muchísimos años sin poder tener descendencia, sin poder tener hijos, él anciano y su esposa estéril, y después de tanto tiempo esperando, ver a ese hijo nacer, ver a ese hijo crecer, empezar a gatear, a caminar, a hablar. Él ya es todo un joven maduro, un muchacho. E incluso vimos que el mismo Abraham, al mismo que Dios llamó, parece que de pronto él ponía en peligro la promesa, pero ahora vamos a ver que es Dios el que le va a hacer una prueba impensable. Lo va a llevar a lo que parece un límite para mostrarle que la verdadera fe descansa en ese Dios que puede dar vida aún después de la muerte. Todos hemos estudiado esta historia que nos va a impactar cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Así que vamos todos a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Y si se puede poner de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Y lo vamos a hacer así como de costumbre, hermanos. Yo leo un versículo, usted lee el otro versículo. ¿Están listos? Génesis 22, yo leo el versículo 1 y dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Muy bien, no se apresuren a la lectura, hermanos, aunque algunos son muy buenos para leer, tranquilito, no vamos a espantar aquí a nuestros visitantes. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío.
Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Leemos todos el 12, dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oremos. Señor, gracias porque podemos abrir la palabra santa y podemos leerla. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites, celebrando y recordando no solamente tu muerte, sino también tu resurrección. Y que hoy sea un día que celebramos, al igual que toda la semana, que nosotros exaltamos tu nombre glorioso porque tú vives y reinas para siempre. Te pedimos que tú seas con ese momento en el que vamos a estudiar, escudriñar, meditar y reflexionar en tu palabra. Que tú me uses, Señor. Quiero ser solamente un instrumento que tú vas a usar para compartir esta palabra con cada uno de nosotros y que juntos podamos crecer como cuerpo de Cristo. Lo ponemos todo en tus benditas manos y te damos la gloria y la honra y te pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. Puede tomar su lugar. Espero que estén bien despiertos, hermanos. Hoy quise utilizar este pequeño púlpito, no piense que el sermón va a ser más cortito. Es nada más para que vean lo bonito que se trabajó, ¿verdad? Todo lo que hicieron estas hermanas para poder tener aquí bien acomodado y muy hermoso en el día de hoy. He titulado el sermón de esta mañana, Isaac, sombra de la resurrección, que obviamente nos referimos a la resurrección de Cristo. Isaac, sombra de la resurrección. Y quizá algunos están pensando, pero Isaac no murió. Bueno, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Una vez más, Isaac, sombra de la resurrección. El primer punto que quiero compartir con ustedes es la prueba más incomprensible, y va a estar en los primeros 2 versículos. Una vez más, para los que toman nota, punto número 1, la prueba más incomprensible. Ya dijimos que Dios ha estado probando a Abraham, pero hemos llegado a la prueba de pruebas. Miren nada más o nuevamente cómo dice el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en ese momento alguien se pudiera estar preguntando eso. Claro, tú ya has leído la historia. Quizá alguien está aquí por primera vez, un visitante, o alguien se para en una iglesia por primera vez y tú te preguntas, pero ¿cómo puede ser posible que tu Dios se atreva a pedirle eso a su siervo? Si nosotros como creyentes nos podemos hacer la misma pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Dios se atreve a pedirle eso? Y aunque vamos a dar toda una explicación, la respuesta corta ya estaba aquí en el pasaje si le pusimos atención, porque el versículo 1 comienza diciendo: ¿cómo, hermanos? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Una vez más, aconteció después de estas cosas que, ¿qué dice? Que probó, una prueba, es un examen. Ahora tú y yo, como tenemos la palabra completa, tú y yo ya sabemos el final de la historia. Tú ya sabemos todo lo que está pasando alrededor. Lo mismo con Job. Tú ya sabes lo que estaba hablando Dios y el enemigo antes de lo que iba a pasar. Tú ya sabías las pruebas. Tú ya sabías que Dios le iba a recompensar. En ese momento en específico Abraham no lo sabe. Pero la fe de Abraham está siendo probada de la manera más incomprensible humanamente hablando. ¿Cuál es la naturaleza de esta prueba, hermanos? Es un sacrificio. Y le va a dar algunas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que tú miras en el texto, hermanos? Dice: toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una vez más, dijimos que Abraham, por su pecado, por sus decisiones humanistas o pecaminosas,
Varias veces Él puso en peligro la promesa, ¿te recuerdas? Pero ahora parece, así lo miramos humanamente, parece como que ahora es Dios mismo el que estuviera poniendo en riesgo la promesa. El mismo Dios que le prometió descendencia, ahora le está pidiendo sacrifica a esa descendencia. Pero tenemos que ver algo más en el texto para empezar a responder la pregunta. ¿Cómo comienza el texto nuevamente, hermanos? Dice, aconteció que estas cosas, incluso esa frasecita es importante. Ahí está gran parte de la respuesta. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Refresquemos nuestra memoria. A lo largo de la historia de Abraham que hemos estado estudiando, hermanos, hemos visto cómo su fe no fue puesta plenamente a Dios desde el principio, sino que ha estado titubeando a lo largo de toda su vida. Acuérdate de que Dios lo llamó para que saliera de su tierra. ¿Te recuerdas que él saliera de Ur de los Caldeos, que dejara su parentela? Pero Abraham estaba bien aferrado a su padre. Y hasta que su padre murió, fue entonces que él se decidió a ir a donde Dios lo había enviado. Porque él se había ido a otra dirección, si tú te recuerdas. Luego, hermanos, estando en Canaán, se vino otra prueba. ¿Te recuerdas la prueba del hambre? La necesidad física, la necesidad económica. Él pudo haber confiado en Dios. ¿Y qué hizo? Él decidió ir ¿a dónde? Ir a Egipto. Egipto representa eso. Era una ciudad grande, una zona geográfica muy importante. Había riquezas. Él pudo haber dicho, yo tengo que confiar en Dios, pero sin consultar a Dios, él tomó su propia decisión y se fue rumbo a Egipto. Luego, estando en Egipto, ¿qué hizo? ¿Te recuerdas? Hizo pasar a su esposa como su hermana por el miedo de que el faraón lo matara y se quedara con su mujer. Y prefirió poner a su esposa en peligro, sabiendo que el faraón se pudo haber acostado con ella y hubiera destrozado la descendencia que Dios le había prometido. Luego miramos en Génesis 20 que vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a poner a su esposa como si fuera su hermana delante del rey Abimelech, poniendo la promesa en peligro. Una vez más parece que Abraham ha flaqueado una y otra y otra y otra vez, y por eso llegamos en Génesis 22 y comenzamos leyendo, aconteció después de estas cosas que Dios dice ya basta, y ahora vas a atravesar por la prueba más grande de todas, la prueba de fuego. No confundamos con tentaciones del enemigo que nos pone tentaciones para hacernos caer. Estas son pruebas de Dios que nos ayudan a crecer. ¿Sabes eso, verdad? Las pruebas de Dios nos fortalecen en nuestra paciencia, en nuestra santidad, nos ayudan a madurar, a fortalecernos en nuestra vida, nos ayudan a depender 100% de Dios. Tú has pasado pruebas, todos aquí han pasado pruebas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que te has dado cuenta que cuando pasa la prueba, tú puedes decir definitivamente yo aprendí a depender 100% no del mundo, sino de Dios mismo? Por eso la palabra dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Regresamos a Génesis 22:2. Vimos que le dio instrucciones. Le da las instrucciones y le dice, vete al monte de Moriah. Y es interesante, hermanos, porque en ese mismo monte, muchísimos años más adelante, es el mismo lugar donde se iba a construir un templo, donde se iban a hacer muchos sacrificios de animales. Y cerca de esa misma zona montañosa está el Gólgota. Todo eso nos suena conocido, ¿verdad? No es ninguna casualidad lo que nosotros estamos estudiando. Ahí iba a ser sacrificado el Cordero de Dios por nuestros pecados. De hecho, si te brincas al versículo 14, hermanos, ahí en tu Biblia, Génesis 22:14, mira que dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo llamó a Abraham ese lugar, hermanos? Dios proveerá, Jehová Jireh, y luego agrega este detalle, como se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí iba a ser provisto un sustituto para Isaac, pero no solamente eso. Ahí iba a ser provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, es una profecía, hermanos, que apuntaba hacia ese día cuando Dios iba a proveer a su Hijo por los pecadores. Así que estamos viendo nuevamente la prueba, hermanos, tan fuerte, tan impensable humanamente hablando,
que vaya a ese lugar y que sacrifique a su hijo. ¿Cómo hubieras respondido tú? ¿Cómo hubiera respondido yo? Quizás suena diferente decir yo doy la vida por mis hijos a decir da la vida de tu hijo por otros. ¿Cómo hubiéramos respondido? Y quizá diríamos, bueno, es que Dios no va a hacer ese tipo de prueba necesariamente hoy y está bien, te doy el punto. Quizá no, pero ¿y si lo hiciera? ¿Cómo responderíamos? ¿No te parece que aquí tú y yo ya entraríamos como en una negociación con Dios? Bueno, Señor, mira, ¿cómo ves? Acuérdate de tu promesa. Acuérdate de mí que te he servido, acuérdate de mi esposa, acuérdate de mi familia. ¿Cómo va a responder Abraham? ¿Acaso nos dice el texto que él se quejó? ¿Cómo responde? Quizá, hermanos, estamos ahora mirando al mejor Abraham de la historia, porque si tú te pones a pensar, estamos estudiando Génesis 22, ya estamos en el último ciclo de su vida, él ya es muy anciano. Se habla de mucho más de 100 y algo de años, para no dar un número exacto, pero ya es muy, muy mayor. Ya en el capítulo 23 vamos a ver la muerte de Sara, Abraham le va a conseguir una esposa a su hijo y luego vemos la muerte de Abraham. Estamos llegando a la parte final. Así que, ¿cómo va a responder Abraham ante esta prueba? Ese va a ser el segundo punto, hermanos. La obediencia de Abraham, que está en Génesis 22 de los versículos 3 al 10. Punto número 2, la obediencia de Abraham. Vea conmigo nuevamente los versículos 3 al 5. Génesis 22, 3 al 5 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo comienza el versículo 3? Diciendo que Abraham se levantó bien tarde, se levantó muy de mañana. Desde ahí ya está notando, hermanos, diligencia. Abraham no comenzó a obedecer cuando tenía el cuchillo adelante, enfrente o arriba. Abraham comienza a obedecer desde que él está escuchando las instrucciones. Tenía que preparar algunas cosas durante la noche y muy de mañana él ya está emprendiendo el viaje. Y dice el texto que al tercer día él miró a lo lejos el monte donde Dios le había instruido y dice que él dio algunas instrucciones a sus siervos. ¿Qué le dijo a sus siervos Abraham? Esperar aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y... ¿No será que estamos en otro versículo, hermanos? Está en español. Iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos. ¿No será que Abraham no entendió muy bien las instrucciones? Porque Dios literalmente expresó y entrégalo ahí en holocausto. Se entiende el término. Isaac va a morir quemado. Entonces, ¿por qué Abraham habla con tanta certeza? ¿Por qué dice el muchacho y yo iremos, adoraremos, volveremos? ¿Por qué están tan seguros de que volverán si se supone que él va a matar a su hijo? ¿Será que la obediencia de Abraham es fingida? ¿Será que él está pensando desde que él va en camino, nervioso, y él va en ese largo camino de días pensando, ya se está tardando, Señor, ya aquí, o cuándo me vas a decir que ya le pare? Y sigue avanzando el segundo día, ya está literalmente llegando donde va a empezar a poner los elementos, Señor, aquí, o cuándo me vas a decir que ya pare. Usted sabe perfectamente bien que Abraham que va decidido a hacerlo. Él va decidido a hacerlo, pero hermanos, aún así él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Todo lo que Abraham ha experimentado le ha enseñado la fidelidad de Dios. Todo lo que Abraham ha experimentado le ha enseñado el amor de Dios, la gracia de Dios, su perdón una y otra vez. Es como si Abraham pensara, yo le he fallado tantas veces a Dios, le he fallado una y otra, y aún así sigo viendo la mano de Dios una y otra vez, veo su soberanía y veo su providencia. Así que él está confiando cada vez más en Dios.
Todos sabemos que a Abraham se le llamó el padre de la fe y muchas veces, sobre todo cuando comenzamos a leer sobre Abraham, seguramente te pasó por la mente, ¿y por qué se le llamó el padre de la fe si lo veo que está falle y falle y falle? Una vez más, estamos llegando a ver el mejor Abraham de la historia ya casi al final de su vida. Él está aprendiendo a confiar en Dios plenamente por encima de todas las cosas. De hecho, no tiene que buscarlo, pero ahí mismo un capítulo antes, en Génesis 21, nosotros leímos, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham su hijo en vejez en el tiempo que Dios le había dicho. En otras las frases, como había dicho, como había hablado, en el tiempo que Dios había dicho. Una vez más, Abraham está pensando, si Dios fue capaz de serme fiel, aunque yo le fallé, si Dios fue capaz de dar vida de un vientre muerto, si Dios fue capaz de dar vida de un vientre estéril, seguramente este mismo Dios le devolverá la vida a mi hijo. Es una muy grande diferencia pensar que Abraham va caminando, Señor, ya dime cuándo. No, él va decidido y al mismo tiempo él sabe que Dios da vida. Amén. Dios da vida de en medio de la muerte. Abraham fue sacado, hermanos, de Ur de los Caldeos. Piensa en esto. Mira la vida de Abraham. Para el momento en el que Dios le pide que sacrifique a su hijo, mira dónde está la vida de Abraham. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Abraham fue sacado de una tierra pagana. ¿Quién conocía a Abraham? ¿Quién sabía de Abraham antes? No tenía un propósito en su vida. ¿Y por qué fue elegido Abraham? ¿Era mejor que los demás? Ni él mismo sabe por qué fue llamado, él no sabe por qué fue elegido, ni siquiera tenía descendencia, era anciano y encima su esposa era estéril. Pero Dios lo llamó, Dios lo eligió y le dio propósito en esta vida, le prometió algo y se lo cumplió, ¿sí o no? Le prometió algo, le dio algo, le enseñó algo, lo perdonó. Le cambió el nombre. A nosotros no tiene que cambiarnos el nombre, o pensamos que no nos ha cambiado el nombre de manera literal, pero tú y yo ya no somos los mismos. ¿Sabías eso? Todos los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Le cambió el nombre. Él hizo un milagro en la vida de su esposa. Él le dio un hijo, le regaló ese hijo por muchos años, como nuestros hijos nos lo ha regalado. No son para nosotros, aunque así nosotros lo vemos desde la perspectiva humana. Dios nos ha regalado y nos ha prestado hijos. Así que una vez más piensa en este anciano, Abraham, que Dios le regaló hijos o le regaló el hijo de la promesa y ahora le está pidiendo sacrifícame a ese único hijo, y dice único, ¿verdad? Porque ya Ismael se había ido y por otro lado Isaac es el hijo de la promesa. Una vez más, regresa aquí, imagínate al anciano que no sabe por qué fue elegido, pero en gracia fue elegido cuando no merecía nada. Le cambió el nombre. Le prestó a su hijo por muchos años y ahora le está pidiendo que lo sacrifique. Por lo tanto, si tú lo miras desde esta otra perspectiva, Abraham pudiera estar pensando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Me lo ha dado todo, me lo prestó. Y él tiene un corazón agradecido por eso. Así que Dios me está pidiendo, dijera Abraham, que sacrifique a mi hijo. ¿Cómo me voy a atrever a rebelarme contra Dios? Y encima, él está tan, pero tan convencido de que aunque él le quite la vida a su propio hijo, aunque él no entiende cómo, pero Dios va a hacer un milagro.
Dios se lo va a volver, se lo va a regresar a la vida. Y una vez más, por eso Abraham dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Acaso Abraham entiende todo? Él no entiende todo. Él solamente sabe que su Dios es grande. Mira lo que dice el versículo 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y caminaron o fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa frase, e iban juntos, la vas a ver 2, 3 veces en el pasaje. Hay una armonía dulce entre padre e hijo, entre hermano en el sentido de familia, de amigos. El texto dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso ¿dónde, hermanos? Dice que la puso sobre Isaac su hijo. Y la palabra que se está utilizando ahí, hermanos, para la leña es madera. Otra palabra es eso, madera, madero que está siendo puesto sobre Isaac. Abraham puso la madera, el madero del holocausto sobre su hijo Isaac. Y todo te tiene que estar recordando algo, ¿verdad que sí? Ahora la prueba se intensifica. ¿Por qué yo digo que la prueba se intensifica? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Si están aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Y qué padre tiene fuerza para responder esa pregunta? ¿Qué pasaría por el corazón de Abraham cuando su hijo le pregunta eso? Yo no sé, yo no creo que yo sea el único que hasta aquí llego. De pronto dijiste, creo que hasta me identifico un poquito en nuestro orgullo, quizá dijiste, me identifico un poquito con Abraham. O soy el único que hasta aquí marco la línea y ya no di más. ¿Alguien se identifica? Yo voy a hablar por mí. Hasta aquí llego. Este sermón lo prediqué hace 10 años y es igual. Te tienes que sentir bien identificado. Hasta aquí llegamos. Y le diríamos, Señor, te he obedecido en otras cosas, pero aquí marco mi línea. Yo ahí le fallo a Dios. Y ahí yo digo, wow, con razón le llaman el padre de la fe. Y seguramente muchos aquí se aferrarían a su Isaac y no lo soltarían. Y no me refiero a un Isaac, gracias, de nombre, ¿verdad? Aunque pudo haber sido nuestro hijo, pero seguramente tú pondrías todas las excusas posibles para no darle a Dios lo mejor de ti. Escucha esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos bien agarrado a nuestro Isaac y no estamos dispuestos a sacrificarlo todo? No estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos y consagrarnos en totalidad a nuestro Dios. Porque quizá es lo que el pasaje también nos está tratando de decir. Una vez más, no digas o no pienses, bueno, Dios no va a hacer ese tipo de prueba hoy. Pero es lo mismo, ¿y si Dios lo hiciera?
Es más, bajamos la prueba y decimos, Él te pide lo mejor de ti, y muchos ahí ya marcamos la línea. Ni siquiera tuvo que llegar a ese punto de pedirnos a nuestro hijo. Nos pide lo mejor de nosotros y marcamos nuestra línea. ¿No te parece que esta es quizás la mejor evaluación? ¿No te parece que este pasaje quizás la mejor evaluación para saber cómo andamos como hijos de Dios? ¿Realmente le estás dando todo a Dios? Que dices, ya ni siquiera le puedo dar más porque ya le estoy dando todo a Dios. O dices, no, eso es muy exagerado, eso es de los religiosos. ¿Cómo respondió Abraham, hermanos? Cuando su hijo le pregunta, Padre, aquí tenemos todo, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué respondió Abraham? Dios proveerá. ¿Y tú cómo sabes que eso dijo? Porque ya lo leíste, ¿verdad? Yo ya lo leí. Abraham no ha leído nada. ¿Y qué está diciendo? Dios proveerá. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Estaba dispuesto a hacerlo, sí o no? ¿Te acuerdas que yo te dije que Abraham comenzó a obedecer desde que él está escuchando las instrucciones, desde que él prepara las cosas durante la mañana, desde la noche, y él sale de madrugada, él está obedeciendo? Es lo mismo con la adoración, aunque no me quise inclinar por el tema de la adoración, pero es la primera vez que aparece la palabra adoración. Habíamos visto quizá algún acto de adoración, pero es la primera vez que literalmente aparece la palabra adoración cuando él dice, iremos, adoraremos y volveremos. No hay notas musicales, no hay cánticos, no hay instrumentos, hay un acto de obediencia. Porque la adoración comienza con obediencia. Nota el texto, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, él se preparas ahí su altar, pone la leña. Dice que él extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Hay un detalle que el texto no te lo dice, pero es obvio. ¿Miras en algún pasaje que Isaac se haya quejado? ¿Verdad que muchos quizá llegamos a pensar que Isaac tenía 2, 3 añitos? En realidad Isaac ya es todo un muchachote. Cuando Abraham le dice a sus siervos, espérenme aquí muchachos, es el mismo término de muchachos a sus siervos que el término que se usa para Isaac. Algunos pueden pensar que tenía más de 20 años, unos historiadores dicen que incluso más de 30 años, pero de que tenía más de 17, 18 años los tenía. Ya es un joven, macho, derecho, grande, que lo hace más interesante el pasaje. ¿Qué muchachote va a estar mirando todo eso y yo salía corriendo de ahí? ¿O va a estar muy tranquilo mientras están preparando todo y no ves al cordero y se te queda viendo? Ya es una persona grande. ¿Habías pensado en eso? No dice aquí que Isaac se haya revelado y quizás sea algo de lo más sorprendente del texto, aunque no aparece de manera literal. Dice, no abrió su boca. ¿Quién hace eso? ¿A qué te recuerda? ¿Quién se mantiene en sujeción y obediencia en un acto como este hasta la muerte, dice? Lo leímos al comenzar este servicio, Isaías 53:7, tú lo conoces muy bien. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Y Filipenses dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por un lado vemos la prueba, hermanos, incomprensible, sacrifícame a tu hijo. Por otro lado vemos la obediencia de Abraham, que realmente va y está listo y lo ofrece a su hijo. Pero el tercer punto es la resurrección de Isaac en figura. Versículos del 11 al 14 para los que toman nota. Punto número 3, la resurrección de Isaac en figura.
Mira el versículo 11 y 12 y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. No extiendas tu mano sobre el joven grande, sobre el muchacho, no le hagas nada. ¿Por qué le dice eso? Porque ya, ¿qué dice? Ya conozco que temes a Dios. O sea, que Abraham no temía a Dios antes. ¿Por qué dice eso? Porque le dice: no le hagas nada, porque ahora sí yo ya conozco que temes a Dios. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Te recuerdas que en el capítulo 20 a Abraham le mintió a Abimelec en cuanto a su esposa, diciendo que era su hermana? ¿Te recuerdas? Vamos bien ahí. Abimelec tomó a Sara por mujer. La promesa está en riesgo. Pero Dios intervino para que este rey no la tocara. Pero eso no se iba a quedar así. Vimos que Dios le dijo al rey pagano Abimelec que devolviera a Sara a su lugar, o sea, con su marido Abraham. No tienes que buscarlo, pero Génesis 28 dice: entonces Abimelec se levantó de mañana. Eso es cuando Dios ya le llamó la atención al rey. Este rey se preocupó y dice que se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, los reunió y les dijo todas estas palabras a ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Pero recordamos que también Abimelec confrontó a Abraham. Si tú te recuerdas, él fue y lo confrontó. Es la segunda vez que esto pasaba, porque Faraón ya lo había confrontado. Ahora Abimelec está confrontando a Abraham. Génesis 20, 10 y 11 dice: y Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? El que no es creyente está regañando a Abraham y le está diciendo: ¿cómo te atreviste a hacer esto? ¿Por qué tú me mentiste y por qué me dijiste que tu esposa era tu hermana? ¿Por qué no dijiste nada y yo la tomé por mujer? ¿Qué responde Abraham? Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Según este pasaje, hermanos, las otras personas, las que ni siquiera conocían de Dios, parece que terminaron mostrando más temor de Dios. Por tanto, quizá era Abraham el que realmente no estaba muy fuerte en su temor con Dios. Cuando él andaba ahí de miedoso, y puso a su esposa en riesgo diciendo que los demás no temían a Dios, quizá era él mismo el que no estaba tan fuerte en su temor a Dios. Y por eso ahora el ángel le dice: ahora sí, no le hagas nada al muchacho. Ahora veo tu corazón, ahora veo que tú realmente le temes a Dios. Nota la frase ahora, hermano, en el versículo 16, Génesis 22, 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Aquí hay otro detalle muy importante. Dice: no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Por qué se enfatiza tanto esta frase, hermanos? Tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y si tú lees todo el capítulo, lo vuelve a repetir: tu hijo, tu único, tu hijo, tu único. También te recuerda algo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son las mismas palabras, hermanos. La palabra que se utiliza en Génesis y la palabra que se utiliza en Juan es un hijo único en su clase. Hijo único en su clase. Ese hijo, el único hijo, el que amas. Ahora otra pregunta: ¿sacrificó Abraham realmente a su hijo, sí o no? ¿Sacrificó a Abraham realmente a su hijo? Humanamente diríamos, bueno, de manera literal no aparece que haya muerto. Pero mira lo que nos dice Hebreos 11, 17 al 19. Esa es la manera en la que Dios mira el corazón de Abraham en este acto de adoración y de obediencia. Hebreos 11, 17 al 19 dice así. Si lo tienes, Hebreos 11, leo el versículo 17, dice: por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció, mira el término, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, escucha, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Una vez más, recuerda a Abraham, mirando a lo lejos el lugar indicado, dejando a sus criados por ahí. Iremos, adoraremos y volveremos. Hace todos los preparativos y él empieza a caminar, a subir el monte y va muy confiado porque según Hebreos, ¿qué creía Abraham? Según el texto que acabamos de leer, él creía que su Dios, y es lo mismo con tu Dios y mi Dios, es poderoso ¿para qué? Para guardarlos y que Dios puede levantar aún de entre los muertos porque el texto dice también le volvió a recibir. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aunque no miramos de manera literal en el pasaje de Génesis una muerte, Dios miró el corazón y la obediencia de Abraham, que prácticamente es como si hubiera matado a su propio hijo. El sacrificio ya se había realizado, hermanos, en el corazón, en el interior de Abraham, que no se rehusaba a entregarlo absolutamente todo. Una vez más, es fácil ver en el libro de Hebreos estas dos secciones. Ofreció Isaac, lo volvió a recibir. ¿Lo notaste en Hebreos? Él ofreció a Isaac, pero también lo volvió a recibir, así como el padre ofreció a su hijo y lo volvió a recibir. Por tanto, Isaac vino a ser un tipo de Cristo, hermanos, en su sacrificio por los pecadores y en la resurrección de entre los muertos. ¿Quién tiene poder para dar y quitar vida, hermanos? Cristo dijo, nadie me la quita, sino que yo doy de mí mismo, o de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, que esta sea una oración nuestra cada vez que nosotros pasamos por las pruebas, que sea un recordatorio para todos nosotros en esa prueba de las más fuertes, el tipo de pruebas que realmente nos sacuden. Quizá pudiéramos pensar como Abraham en esos momentos y recordarnos a nosotros mismos y decir, Dios, mi Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Usted lo cree, iglesia? Él lo hizo y lo volverá a hacer si es su perfecta y divina voluntad. Hermanos, la fe de Abraham ha sido probada, lo repito, de una manera impensable, incomprensible, pero su fe ha llegado a ser tan fortalecida y se le ha llamado el Padre de la fe. Abraham demostró que estaba ya dispuesto a sacrificarlo todo, hermanos. ¿Qué sacrificio te puede pedir el Señor más grande que sacrifiques a uno de tus hijos, hablando humanamente hablando? Pero no solamente eso. Yo veo a un Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo, pero en un sentido, hermanos, él está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. O sea, lo está sacrificando todo. Es el mejor ejemplo de niégate a ti mismo. Ahora él ha aprendido a negarse a sí mismo. Quizá no nos vamos a recordar, hermanos, pero cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, él le dice Lej Lejá, que nosotros lo leemos como vete de tu tierra, pero en el hebreo Lej Lejá significa vete de ti mismo, quítate de ti mismo, niégate a ti mismo. Bueno, ahora Abraham ha aprendido en el proceso y él está aprendiendo y se ha fortalecido y él se puede negar a sí mismo y está dispuesto a darlo absolutamente todo. ¿Cuál es la mayor muestra de que Abraham está dispuesto a darlo absolutamente todo, hermanos? Él no rehusó dar ni siquiera a su propio hijo. Así que vemos después la provisión de Dios. Mira el versículo 13 y 14. Estoy casi llegando a la parte final. Mira los versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, y esa frase es muy importante, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, el Dios probador es el Dios proveedor. El que te prueba, Él también provee. Y el texto dice que miró, ¿y qué había ahí? La frase es: y he ahí, he aquí un cordero. Y por eso cuando Juan miró que Cristo se acercaba a él, dijo: he aquí el cordero. En Juan 1:29. Juan 1:29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había resuelto, hermanos, Dios había ofrecido un sustituto para su hijo Isaac. Y ya por cuestión del tiempo, hermanos, lo voy a estar nada más resumiendo, pero de los versículos 15 al 19, Génesis 22, del 15 al 19, ¿de qué nos habla? Habla de ti y de mí. ¿Por qué digo que habla de ti y de mí? Porque le va a recordar el pacto, le va a recordar la promesa que apunta a todas las naciones de judíos y gentiles donde estamos tú y yo. Así que Génesis 22 del 15 al 19, Dios le está recordando eso. Por ejemplo, el versículo 17: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Último punto, hermanos. Hemos visto primero la prueba, hemos visto la obediencia, hemos visto que Isaac es una figura de la resurrección, pero punto número 4 y punto final: Cristo, la realidad de la resurrección. Cristo, la realidad de la resurrección. El hijo de la promesa, hermanos, Isaac, estaba figuradamente muerto, pero fue regresado a su padre. Por eso leímos en Hebreos que le fue devuelto de entre los muertos. Esa fue una resurrección en figura, una sombra de algo mayor. ¿Y qué es eso mayor, hermanos? La resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Quizá una diferencia entre la historia del sacrificio de Isaac y el de Cristo es que en la historia de Abraham e Isaac, un ángel lo detiene, ¿verdad que sí? No le hagas nada, no le hagas nada. Ya he visto que tú temes a Dios, lo detiene. Pero en la historia de Cristo nadie puede detener el suceso. Con Cristo nadie puede detener la historia. Con Cristo nadie puede detener ese plan perfecto que fue realizado desde antes de la fundación del mundo. Él tiene que cumplir ese plan de redención. Lo que Isaac fue figura, en Cristo fue realidad. Una vez más, Isaac no murió, Cristo sí murió. Para Isaac se encontró un sustituto, para Cristo no hay sustituto. Él es el único perfecto sustituto. Por eso primera de Pedro 3:18 dice: el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Ahí está el glorioso intercambio. Y cuando pensamos en Cristo como sustituto, hermanos, nadie más en toda la historia de la humanidad y nadie en este universo tiene el calificativo que tiene Cristo. Él es el único perfecto sustituto. Voy a concluir con esto. En el mismo primera de Pedro 3:18 que yo leí dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios según a la verdad, muerto en carne y vivificado en el Espíritu. Nota: para llevarnos a Dios. Hermanos, lo que se rompió en el Edén se restauró con Cristo y ahora tenemos paz para con Dios. Y como tenemos esa paz a través de Cristo, dice primera de Pedro que ahora seremos llevados a Dios. Muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Cristo murió en su naturaleza humana, porque como Dios Él no puede morir, ¿cierto? Ahora Él fue vivificado en el Espíritu. ¿Tú crees esto, hermano? Es importante que tú tengas esa convicción firme de creerlo, porque nosotros también podemos morir físicamente.
podemos morir en este cuerpo, pero también hay una gloriosa enseñanza para nosotros, de que nosotros podremos resucitar con Cristo. La historia que nosotros hemos estudiado hoy, hermanos, no se trata de Abraham, no se trata de Isaac, se trata de Cristo. Se trata de Cristo y su plan de redención y se trata de su resurrección. Ese es el mensaje central. Mateo 28, 5 y 6, le voy a pedir a todos que se pongan de pie y si lo pueden leer fuerte conmigo. Mateo 28, 5 y 6. Así como Isaac fue regresado a la vida, dice Hebreos, el Cordero de Dios que derramó toda su sangre, al tercer día fue levantado de entre los muertos. Y dice Mateo 28, versículo 5, si lo podemos leer todos juntos, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? Había resucitado. Y después de estar algunos días en la tierra, Él ascendió a los cielos, de donde un día, dice, le estamos esperando. ¿Para qué le estamos esperando? Para que Él venga por su iglesia y reinemos con Él por la eternidad. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hago pausa, ¿lo crees? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, en esta tarde, por recordarnos que nosotros creemos en un Dios que se levanta de entre los muertos, un Dios que venció la muerte, un Dios que venció la tumba, un Dios que venció a Satanás, un Dios que venció a sus enemigos. Cristo Jesús derramó toda su sangre por los pecadores, pero como se había profetizado, como su misma palabra lo dice, al tercer día esa tumba quedó vacía. Él se levantó y ahora reina por siempre. Se le dio un reino que es por toda la eternidad. Al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Seguimos exaltando el nombre de Cristo. Seguimos levantando el glorioso nombre de Cristo. Seguimos cantando del glorioso nombre de Cristo. Seguimos predicando el nombre glorioso de Cristo. Sé con esta iglesia, Señor, que podamos vivir cada día en nuestras vidas esa gran verdad de que nosotros no exaltamos a un Dios muerto, exaltamos a un Dios vivo. Y que eso podamos experimentarlo cada día de nuestras vidas. Te glorificamos hoy y siempre y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén.